Bien, muchas gracias por la espera. Buenos días de nuevo, bienvenidos a todos. Bienvenidos todos, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a revisar nuestro tema de electromagnetismo. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguna pregunta, duda, comentario acerca del trabajo que ya tienen planteado, que ya deben de estar realizando? ¿Algún comentario, alguna pregunta? No, profe, ninguna. Bien, gracias. Entonces, vamos a empezar a revisar nuestros temas del día de hoy. Les recuerdo que en una semana, exactamente la próxima semana, en este mismo horario, estaremos realizando nuestra primera evaluación parcial con todo lo que alcancemos a ver hasta el próximo martes. Creo que es la siguiente sesión que tenemos, lunes y martes. Entonces, pues hasta ahí abarcará este examen. Todo esto que veamos de electromagnetismo. Voy a tratar de grabar una sesión para complementar este tema, porque pues perdimos una sesión el día lunes, entonces por ahí vamos un poco retrasados con este grupo. Pero si avanzo más con los otros grupos, les voy a compartir la clase que tenga con ellos para avanzar un poquito más en los temas. Muy bien, muchachos, entonces, si no hay ninguna otra cosa que quieran compartirnos, informarnos o preguntar, vamos a empezar a revisar el tema del día de hoy. Si hay alguna duda durante el transcurso, por favor, activen sus micrófonos y nos la hacen saber, por favor. Bien, el tema que continúa entonces en estos días que vamos a revisar es el tema de electromagnetismo. Muchachos, en esta primera lámina tenemos ahí el ejemplo de lo que vamos a tratar en esta parte del curso. Se trata de revisar lo que es el experimento de Oersted, la ley de Ampère-Biot-Savart y determinar el campo magnético en conductores rectilíneos. Regla de la mano derecha, bueno, aquí faltaron algunos temas que tal vez alcancemos a cubrir el día de hoy. Pero lo que vamos a ver básicamente es que la electricidad y el magnetismo tienen una conexión muy importante. De hecho, están íntimamente relacionados, de tal suerte que el fenómeno eléctrico produce magnetismo y el magnetismo también produce electricidad. Entonces están vinculados en ambos sentidos. Vamos a ver, por ejemplo, que por un conductor recto en el cual hacemos circular una corriente eléctrica, podemos producir un campo magnético a su alrededor. Si después ese conductor eléctrico lo doblamos muchas veces sobre sí mismo y formamos una bobina, como está aquí del lado derecho de la imagen, pues también podremos tener un campo magnético más intenso. Y si después esa bobina que tenemos la enrollamos todavía, como esto que tengo aquí a la mano, si esta bobina que tengo aquí la enrollo todavía sobre sí misma y formo este anillo, este elemento se llama un toroide y también tiene propiedades magnéticas interesantes e importantes que vamos a estudiar. Entonces, todo eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y les repito, si hay alguna duda, pregunta, me comentan de inmediato, muchachos. Lo primero que vamos a hacer es recordar que en nuestro curso de física 2, por ejemplo, vimos la segunda ley de Newton y vimos que existía una fuerza que atraía los cuerpos hacia el centro de la Tierra que se llamaba el peso. Y esa fuerza denominada peso resultaba de la combinación del producto de la masa que tenía un cuerpo por la aceleración de la gravedad, que es el campo, es una región alrededor de la Tierra en donde se manifiesta ese poder de atracción de los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Entonces, esta fuerza que es el peso es producida por este campo gravitatorio terrestre. En su curso de física 3, muchachos, ustedes hablaron de fuerzas eléctricas, de tal suerte que la fuerza eléctrica veían que estaba determinada en función de la cantidad de carga que tenía un cuerpo
y además de la influencia que recibía en esa región por por un campo eléctrico, es decir, por alguna situación que generaba un campo, y entonces podríamos determinar la fuerza eléctrica a partir también de la presencia de un campo eléctrico. Entonces, lo mismo ocurre en el caso de la fuerza magnética, muchachos. Nosotros, la fuerza magnética va a depender de una propiedad que se llama la masa magnética o la intensidad de polo magnético que hemos estado manejando nosotros, esta P que hemos manejado con los imanes, y además de la inducción magnética o del campo magnético que ya hemos platicado, que ya lo hemos tocado previamente, en el cual la inducción magnética o el campo magnético es una propiedad, un espacio alrededor de un cuerpo magnetizado en el cual se manifiestan estos efectos del campo magnético, estos efectos de atracción o de repulsión que genera el campo magnético. Entonces, en los tres casos, estas fuerzas son producidas por campos: campo gravitatorio en el caso de la fuerza gravitatoria, campo eléctrico en el caso de las fuerzas eléctricas y campo magnético en el caso de los cuerpos magnéticos. Entonces, vamos a ver en este caso que nosotros podemos determinar este campo magnético a partir de esta expresión que es similar en los tres casos, que me dice que es el producto de la masa magnética por el campo magnético. Podemos determinar la magnitud del campo magnético debida a una masa. Sí, podemos dividir la fuerza que produce esa masa entre la propia masa magnética que tiene, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? Si tenemos, como hemos visto previamente en la ley de Coulomb del magnetismo, un polo magnético, por ejemplo, un polo norte, este polo norte está rodeado de un campo magnético. ¿Cómo representamos ese campo magnético, muchachos? A partir de ese polo norte, ¿con qué lo representamos? Muchachos, se trata de que participen y me ayuden con esto. ¿Cómo representamos el campo magnético de este polo norte? ¿Sí me escuchan? ¿Sí hay alguien ahí? Sí, se escucha. Ok, gracias. ¿Se acuerdan cómo represento el campo magnético, muchachos? ¿Con la letra P? Con la letra P pongo su magnitud, sí. ¿Cómo lo represento? ¿Cómo lo muestro que está ahí presente? ¿Cómo lo dibujo, pues? Con una flecha saliendo del polo. Sí, muy bien, gracias. Con unas flechas saliendo, con unas líneas de fuerza o de campo magnético. En este caso, como bien nos dice Montserrat, saliendo del polo. Si decíamos que la dirección de las fuerzas de las líneas de fuerza magnética tienen exactamente, salen del polo norte y entran a un polo sur. Entonces, si este es un polo norte aislado, como lo hemos considerado para calcular las fuerzas entre polos, pues las líneas de campo magnético saldrán de ese polo norte en todas direcciones y tendrán esta dirección, bueno, saliendo del polo norte. Y si estuvieran en un polo sur, estarían entrando en ese polo sur. Entonces, aquí lo que sé es que conozco, por ejemplo, esta magnitud, esta intensidad del polo magnético, perdón. Por ejemplo, de una vez vamos a ponerle números. Si esta intensidad del polo magnético es de 5 amperes metro, como ya lo hemos manejado en algunos problemas, y me interesa determinar a una cierta distancia en el espacio la intensidad de campo magnético o simplemente el campo magnético denominado con esta letra B, a una distancia, por ejemplo, que se encuentra, en este caso, no sé, a 2 metros. Entonces, si tengo que determinar la intensidad de campo magnético que está a 2 metros de distancia de este polo norte, que tiene una intensidad de polos de 5 amperes metros, entonces puedo determinar eso por medio de esta ecuación. Bueno, esta ecuación hay que reformarla un poquito, porque hay que recordar que
Esta fuerza es producto de los polos. Tengo aquí el desarrollo de esta ecuación. Entonces recordamos que la fuerza es el producto, de acuerdo con la ley de Coulomb, el producto de la permeabilidad por las masas y la distancia al cuadrado. Si nosotros hacemos sustituimos esta expresión de la fuerza en esta ecuación que acabamos de escribir aquí, vamos a determinar finalmente que podemos determinar la magnitud del campo magnético con estas ecuaciones que tenemos aquí abajo. Para el caso del aire y el vacío, multiplicando la constante K por el producto de la masa o el polo magnético, en este caso, que está generando este campo magnético, y dividido entre el cuadrado de la distancia en la cual quiero evaluar este campo magnético. Entonces, esto es para el aire vacío. Para ello aplico la constante K. Si sustituyo su valor de la permeabilidad del vacío, puedo transformarla en esta ecuación. Aquí tengo las dos ecuaciones que me permiten calcular este campo magnético en el aire o el vacío. Si lo que conozco es la permeabilidad relativa de un material, pues tengo que utilizar esta tercera ecuación para poder determinar este campo magnético hasta cierta distancia. Bueno, vamos a centrarnos en esta para empezar. Si yo necesito determinar la intensidad de campo magnético en este punto, situado a 2 metros de este polo magnético de 5 amperes metro, lo único que tengo que hacer es pues sustituir esos valores en esta ecuación. Y muchachos, les pregunto, ¿alguien se acuerda cuánto vale esta constante K para la ley de Coulomb del magnetismo? 10 a la menos 7. Gracias, 10 a la menos 7. Y en este caso, las unidades que vamos a utilizar cuando vamos a trabajar inducción magnético, campo magnético, las unidades que debemos de utilizar aquí son Webers sobre amper metro. Es otra de las unidades que son válidas para esta permeabilidad, que es de donde proviene esta constante K. Y la masa en este caso, de este polo de 5 amperes metro, pues la multiplico también aquí. Y divido entre el cuadrado de la distancia, que es, en este caso, 2 metros, y elevado al cuadrado. Si hacemos esta operación, pues voy a multiplicar 5 por 1 por 10 a la menos 7. Aquí no tiene el 1 explícito, pero es como si tuviera un 1 por 10 a la menos 7. 5 por 1 me da 5. 5 por 10 a la menos 7. Yo empiezo aquí a reducir de una vez unidades. Estos amperes metro, con estos amperes metro se eliminan y me quedan acá solamente Webers. Y en la parte de abajo, si elevo esto al cuadrado, me da 4 metros cuadrados. Entonces, si hago esta operación, muchachos, ¿cuánto es 5 entre 4? ¿Alguien me dice? 1.25. 1.25. Perdón, sí. 1.25 por 10 a la menos 7. Webers por metro cuadrado. ¿Alguien se acuerda qué es esto? Webers por metro cuadrado. Ya vimos esa unidad. ¿No hay idea? Muchachos. Tesla. Son teslas, gracias. Estos se llaman teslas. Entonces es la unidad que normalmente vamos a utilizar como unidad de campo magnético, de intensidad de campo magnético, simplemente de campo magnético. Teslas. Y esos son Webers por metro cuadrado. Entonces, de esta manera puedo determinar cuál es la intensidad de campo magnético a cierta distancia de un cuerpo magnético, de un cuerpo magnetizado. Desde luego, a medida que la distancia se haga más corta, pues esta intensidad de campo magnético va a aumentar. A medida que se aleje, que esté más lejos esa distancia, pues va a ser más pequeña, y de igual manera va a aumentar si la intensidad de polo magnético es grande,
y va a disminuir si la intensidad de polo magnético es pequeña. Desde luego, aquí se ve directamente la proporcionalidad, ¿no? A medida que se aleje ese punto, va a ser menor esa inducción de campo magnético. ¿Qué es lo que quiero llegar con esto, muchachos? Que un cuerpo magnético puede producir, o de hecho produce un campo magnético a su alrededor, una región en la cual se manifiesta su efecto magnético, y yo puedo determinar en cualquier punto del espacio, a cualquier distancia de ese cuerpo magnético o magnetizado, la intensidad del campo magnético. ¿Qué tan fuerte es el efecto que produce si yo pusiera otro cuerpo magnético ahí? ¿Cómo interactuaría con él? Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Pregunta, comentario acerca de esto? No, profe. Bien, gracias. Vamos a pasar entonces a lo siguiente. Y lo siguiente ya me habla acerca de el electromagnetismo. Me voy a ir muy rápido. Esta información ustedes ya les sugerí que revisen algo en Khan Academy. Vamos a puntualizar solamente esto. El electromagnetismo es esta parte de la física que liga o vincula los fenómenos eléctricos y magnéticos. Para eso, para llegar a esto, este señor Hans Christian Ørsted descubrió ese vínculo por medio de su experimento que está aquí representado en esta imagen de arriba, en la cual colocó un conductor eléctrico y próximo a él una brújula que normalmente, como cualquier brújula, apunta hacia el norte geográfico, su aguja marcada, y entonces hizo pasar una corriente eléctrica a través de ese conductor y observó que cuando hacía pasar una corriente eléctrica a través de ese conductor, la aguja de su brújula se desplazaba, se movía hasta quedar perpendicular a ese conductor, es decir, cambiaba de posición influenciada por este conductor por el cual circulaba corriente eléctrica. Una vez que cesaba de pasar esta corriente eléctrica, la aguja regresaba a su posición original, marcando nuevamente al norte geográfico. De esta manera fue como él descubrió que el fenómeno eléctrico, es decir, que la circulación de una corriente en un conductor produce un campo magnético que actúa sobre esta brújula, y entonces ahí fue donde se determinó que pues existe un vínculo entre el campo, la electricidad y el magnetismo. Por eso de ahí surge el electromagnetismo. Entonces, en general me dice el electromagnetismo que toda corriente eléctrica que circula por un conductor lo convierte en un imán. Entonces, este conductor, así rectilíneo, cuando circula una corriente por él, se convierte en un imán. Desde luego, un imán con un campo magnético pequeño, con un efecto poco apreciable, pero que, por ejemplo, con cuerpos tan pequeños como esta brújula, tan ligeras como es la aguja de una brújula, pues entonces sí se puede observar el efecto que produce el campo magnético que se genera en este conductor. Entonces, ese es el principio del electromagnetismo, muchachos, el experimento de Ørsted. De ahí surgió todo esto que tiene gran importancia, porque tiene múltiples aplicaciones en la vida real. Muchas de ellas que ni siquiera conocemos. Bueno, entonces, después de eso, los señores Ampère, Biot y Savart, de manera no conjunta, sino de manera paralela, prácticamente al mismo tiempo, experimentaron con estas corrientes en campos magnéticos, perdón, en conductores, y vieron que se producía ese campo magnético y llegaron a establecer una ecuación matemática que permitía determinar precisamente qué tan intenso era ese campo magnético en este conductor. Esa es lo que hicieron. Lo hicieron de manera separada, pero llegaron a la misma conclusión. Entonces vieron que cuando había una circulación de corriente eléctrica en un conductor, como se muestra en la imagen de la derecha arriba, entonces se generaba alrededor de ese conductor un campo magnético. Lo primero que pregunto, muchachos, ¿alguien sabe, se acuerda de su curso de física 3, qué es una corriente eléctrica? Muchachos, ¿alguien tuvo El flujo de electrones. ¿Una qué, perdón? El flujo de electrones. El flujo de electrones, muy bien.
Efectivamente, así lo definimos de manera más genérica, el flujo de electrones, el movimiento de electrones a través de un conductor eléctrico, esa es una corriente eléctrica. Si aquí hay, para que haya una corriente eléctrica, quiere decir que hay electrones que se están moviendo en este conductor. Y la dirección convencional de esta corriente eléctrica era del polo positivo al polo negativo, es decir, esta que está marcada aquí, con esta flecha y con esta letra I. Esta es la dirección convencional. La real es inversa, pero esta es la dirección convencional y la que normalmente vamos a usar de una corriente eléctrica. Es decir, una corriente eléctrica va de un polo positivo a un polo negativo. Y es efectivamente, bueno, lo voy a abreviar, es efectivamente una circulación, un flujo de electrones a través de este conductor, que es un material que permite precisamente el flujo de esos electrones con cierta facilidad. Y entonces, Biot y Savart y todos estos muchachos, Ampère, después de Oersted, vieron que se formaba un campo magnético alrededor de este conductor y lo que ellos estudiaron más bien era pues determinar de qué tamaño era ese campo que se formaba a través del conductor. Y entonces, finalmente expresaron una ecuación en la que se decía que este campo magnético que se producía en un punto a una cierta distancia de un conductor rectilíneo que tenía una longitud infinita, es decir, una longitud infinita significa una gran longitud, y por el cual circula una corriente, determinaron que ese campo magnético era directamente proporcional a la corriente que circulaba por ese conductor, es decir, a mayor corriente que circulara en ese conductor, ese campo magnético iba a ser mayor. Y por otra parte, este campo magnético era inversamente proporcional a la distancia entre el conductor y el punto donde se determina el campo magnético, es decir, a medida que el punto estaba más cercano al conductor, pues era más intenso ese campo magnético, a medida que se alejara, iba disminuyendo su efecto, ¿no? Entonces, eso es lo que dice esta ecuación esta ley de Ampère, Biot y Savart, que finalmente nos permite calcular, determinar la intensidad del campo magnético debido a un conductor rectilíneo en un punto que se encuentra a una cierta distancia de este conductor. Y me dice que es directamente proporcional a la corriente, pero también tiene que ver con qué es lo que está ahí, en qué material está colocado este conductor, y por eso se introduce esta constante mu, que es la permeabilidad del medio. Entonces, directamente proporcional a la corriente e inversamente proporcional a la distancia que la separa, pero como este campo se produce todo alrededor del conductor, pues tiene este factor 2pi, la distancia. Entonces, ¿qué decían estos señores? Que si hay un conductor eléctrico por el cual está circulando una corriente eléctrica, es decir, hay electrones que están circulando por aquí en una cierta dirección, vamos a poner que esta fuera la dirección de la corriente eléctrica, pues entonces cuando eso sucede, alrededor de este conductor se genera un campo magnético. Voy a tomar solamente este punto, y en este punto se generan líneas de campo magnético que representan efectivamente que haya a su alrededor de este conductor un campo magnético. Desde luego estas están a todo lo largo, aquí solamente estoy dibujando las que están en un punto. Hay unas líneas de campo magnético que representan el efecto de este conductor cuando pasa una corriente eléctrica de convertirse en un imán. Y entonces, si nosotros necesitamos determinar la intensidad de campo magnético, qué tan intenso es el campo magnético en un punto a una cierta distancia, vamos a tomar este punto P, a una cierta distancia de este conductor, pues entonces eso va a depender de cuál sea el material que esté aquí alrededor de este conductor, que tendrá una permeabilidad definida, de qué tanta corriente esté circulando por este conductor y además de qué distancia haya de este conductor hacia este punto.
Entonces, repito, esta ecuación me permite determinar la magnitud del campo magnético a una cierta distancia de un conductor rectilíneo. Esto aplica para un conductor rectilíneo, algo como esto que tengo aquí. Este es un conductor rectilíneo. Bueno, lo tengo aquí de mí. Entonces, eso aplica. Si yo hago este conductor, le hago circular una corriente eléctrica, pues voy a lograr que se forme un campo magnético a todo su alrededor. A todo su alrededor va a haber líneas de campo magnético que van a hacer que esto se comporte como un imán. Y entonces lo que me interesa ahora es determinar a cierta distancia, si estoy aquí muy cerquita del conductor o más alejado, cuál es la intensidad de campo magnético que tiene, que se produce debido a este conductor cuando circula corriente por él. Entonces eso es lo que vamos a hacer, muchachos. Si por ejemplo digo que esto que está rodeando este conductor es aire, pues entonces debo de suponer que esto es aire, entonces aire o vacío. Esto corresponderá a la permeabilidad del aire o el vacío. Si esta distancia a la que quiero determinar esta intensidad de campo magnético, por ejemplo, está a 5 milímetros, a 5 milímetros del conductor, es decir, está muy cerquita de este conductor, y si esta corriente que estoy haciendo circular por este conductor también fuera, por ejemplo, de 5 amperes, entonces yo puedo determinar qué tan... Profesor, en caso de que se le aplique más voltaje, ¿aumentaría el campo magnético o también dependería del material? Si aplicas más voltaje, generalmente lo que vas a lograr es más corriente, entonces también vas a afectar el campo magnético. Así es. Aquí no estamos hablando de voltaje, aquí nada más estamos suponiendo ya la cantidad de corriente que está pasando, pero si en un circuito normal, de acuerdo con la ley de Ohm, por ejemplo, si tú aumentas el voltaje, pues automáticamente la corriente va a aumentar y entonces efectivamente eso te aumentará el campo magnético porque aquí depende directamente de esa corriente. Sí. Ok. Gracias por la pregunta. Entonces, muchachos, si nosotros necesitamos determinar para este caso específico qué tan intenso es el campo magnético en este punto, esto es lo que quiero determinar, qué tan intenso es el campo magnético en este punto, entonces pues puedo aplicar la expresión de la ley de Ampère Biot-Savart, que es esta que tengo aquí arriba, y entonces para determinar este campo magnético en ese punto, pues lo que voy a hacer es sustituir en este caso la permeabilidad absoluta, pero como ya sé qué material hay aquí, es aire o vacío, tiene que ser la del aire o el vacío, y luego multiplicar por la corriente que está circulando por este conductor y dividir entre 2pi y la distancia a la que se encuentra el punto que quiero yo evaluar. Entonces, muchachos, ¿cuál es la permeabilidad del aire o el vacío? Es un valor que ya conocemos. ¿Alguien se acuerda? 10 a la menos 7. ¿Cuánto, perdón? 10 a la menos 7. Eso era acá. Y recuerden que mu proviene, K proviene de mu, pero no es mu. 4pi Ajá. por 10 a la menos 7. Gracias, Yesenia, gracias. 4pi por 10 a la menos 7. Recuerden que K es dividir mu 0 entre 4pi, entonces mu 0 es 4pi por 10 a la menos 7. Las unidades son las mismas, Weber sobre amper metro. Y entonces, multiplicadas por la corriente, en este caso la corriente que está pasando por este conductor son 5 amperes, dividido entre 2pi por la distancia, muchachos. Por esta distancia, se dan cuenta, todas estas unidades que estoy manejando arriba son unidades del sistema internacional. Tengo que expresar esta distancia que tengo aquí en milímetros, en metros. ¿Cuántos serán 5 milímetros en metros? 0.05. Ajá. Más fácil en notación científica. 5 por 10 a la menos 3. Gracias. Tomo la misma cantidad y lo multiplico por 10 a la menos 3 y ya lo expresé en metros. Las dos cosas son correctas, pero a mí me facilita esto la operación. Entonces, ya que lo tengo así, pues puedo ir de una vez simplificando mis unidades.
Y si veo aquí el pi con el pi lo puedo eliminar. Y si divido 4 entre 2, pues me van a quedar 2 aquí arriba. Y si hago esta operación, me dan 2 por 5, 10 por 1 me da a dar 10. Por 10 a la menos 7. A la menos 7. Webers. Webers por metro. Y eso dividido entre 5 por 10 a la menos 3 metros. Y entonces voy a tener una inducción magnética de 10 entre 5 me va a dar 2. ¿Por 10 a la qué, muchachos? 10 entre 5, 2. 10 a la menos 7 entre 10 a la menos 3. ¿Cuánto me da? 2 por 10 a la menos 4. Ya no te alcancé a escuchar, pero es menos 7 más 3. Me da menos 4, ¿no? Sí, Ok. ¿Y estas unidades, cuánto me dan las unidades de aquí? Webers sobre metro sobre metro. ¿Quedan Weber? No. ¿Weber Chíquenle. sobre metro cuadrado? Webers sobre metro cuadrado. Chiquen, tendríamos que poner un 1 aquí abajo y serían Webers por metro cuadrado. ¿Y qué es Webers por metro cuadrado? Delta. Teslas. Entonces la inducción magnética en este punto es exactamente de 2 por 10 a la menos 4 teslas. Y ya encontramos su valor. Desde luego, si este punto estuviera más alejado, pues seguramente este valor del denominador aumentaría. Entonces, este valor de la inducción magnética sería más pequeño. Y por eso se dice que es inversamente proporcional a la distancia. Y desde luego, si aumentáramos esta corriente, por ejemplo, pues es claro que va a aumentar esta intensidad de campo magnético si mantenemos esta distancia, desde luego, y en el mismo medio. Entonces, aquí, muchachos, nada más es para determinar qué tan intenso es el campo magnético a una cierta distancia. Pero también debemos recordar, muchachos, que el campo magnético, como la fuerza magnética, es una cantidad vectorial. Es decir, el campo magnético tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. Entonces, vamos a ver en la siguiente lámina cómo podemos determinar la dirección y el sentido del campo magnético. Pero antes de pasar a eso, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta con esto? No, profe. ¿No? Bien, aquí en la lámina tenemos, de hecho, ya marcado el sentido del campo magnético. ¿Se dan cuenta? En este caso, la parte de arriba dice, aquí está, es como si estuviéramos viendo el conductor, en vez de ver el conductor así, como si lo estuviéramos viendo, bueno, aquí tiene un nudo en la punta, como si estuviéramos viendo solamente su sección transversal. Sería como si viéramos un circulito. Y este punto me indica que es como si estuviéramos viendo el lado donde sale la corriente, es decir, estaríamos viendo aquí, esta parte de arriba de este conductor. Esto es lo que estaríamos viendo ahí. Y si lo estuviéramos viendo del otro extremo del conductor, veríamos por donde está entrando la corriente eléctrica, entonces veríamos esta punta de flecha, o esta colita de flecha más bien, como una cruz donde entra y como un punto donde sale. Esta es una connotación convencional para poder identificar la dirección de las corrientes. Por aquí, si la marco con una X, quiere decir que está entrando la corriente. Si la marco con un puntito, quiere decir que está saliendo la corriente. Y entonces la corriente aquí tiene esta dirección. Y entonces, si ese es el caso, aquí vemos, si la corriente está saliendo en este punto, aquí vemos cuál es la dirección de este campo magnético. Si la corriente está entrando en este punto, aquí vemos cuál es la dirección del campo magnético. Entonces, dependiendo de eso, vamos a poder determinar esa dirección del campo magnético. Pero vamos a ver en la siguiente lámina cómo lo podemos hacer. Aquí está. Entonces, ahí hay dos ejemplos en donde se manifiesta que una corriente eléctrica está entrando en un conductor o está saliendo en un conductor. Y dependiendo del punto en donde nosotros queramos determinar el campo magnético, vamos a tener una diferente dirección. De hecho, en cualquier punto de esta circunferencia, el campo magnético va a tener una dirección diferente, porque el campo magnético siempre va a tener una dirección tangente a esta línea de fuerza magnética, es decir, una dirección que solamente toca un punto de esta circunferencia.
Entonces, independientemente de dónde encontremos ese campo magnético, pues va a tener una dirección distinta, tangente siempre a esta curva que representan las líneas de fuerza magnética en este conductor, alrededor de este conductor. Y entonces, para eso, muchachos, vamos a usar nuestra mano derecha para poder determinar esa dirección. Si tenemos nuestro conductor, este conductor eléctrico, y está siendo recorrido por una corriente en dirección hacia arriba, por ejemplo, va de abajo hacia arriba la corriente eléctrica, entonces si yo abrazo mi conductor con mi mano derecha, con mi dedo índice apuntando a la dirección de la corriente, el resto de mis dedos van a dar exactamente la dirección del campo magnético. ¿Sí lo ven? Es lo mismo que está representado aquí en la imagen de abajo. Esta mano está apuntando el dedo pulgar en la dirección que está circulando la corriente. El resto de los dedos indican la dirección del campo magnético. Estas líneas que circundan y que representan el campo magnético de este conductor, pues tienen esta dirección. Aquí no hay un polo norte y un polo sur definidos, sino que estas líneas están como si estuvieran girando todo el tiempo alrededor del conductor. Pero hay que determinar esa dirección de esta manera, por medio de esta regla de la mano derecha. Muchachos, está a punto de acabar esta sesión. Recuerden que vamos a la pausa de los 2 minutos. Nos reconectamos para la siguiente parte de la sesión, para seguir viendo esto que es la determinación del campo magnético alrededor de un conductor eléctrico. Bueno, un conductor que circula corriente eléctrica. Muchachos, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, profesor. No, profe, ninguno. Bien, entonces vamos al final de la sesión. Nos reconectamos en 2 minutos para continuar platicando de esto. Por favor, los espero. ¿Vale? Sí, profe. Gracias.